Kevin de NPI con este libro en mis manos. Les leo el título: ¿Resurgirás, algodón? Y como escritor está Luis Darío López Dávalos, que por cierto nos visita y le agradecemos. Ingeniero agrónomo de usted, ¿qué tal? Gracias por estar. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Comenzamos por el título. Por cierto, le tengo que decir, este viernes se lanza, ya vamos a hablar de eso, y es prácticamente una primicia para nosotros. Ahí estamos viendo la carátula del libro. ¿Por qué resurgirá, algodón? ¿Es una premonición o es un deseo de decir, yo sé cómo renacer o resurgir el algodón? ¿Por qué ese título? Quizás es una expresión de deseo, pero el algodón ya está resurgiendo en el Chaco. Ah, sí. Tuvimos un paréntesis de casi 10 años y desde hace como 5, eso está duplicándose la superficie sembrada año tras año. Comenzaron con unos 5.000 hectáreas, en este momento hablamos de 30.000 y cada año están doblando. Tienen algunas limitantes, pero se están acomodando. Le tengo que preguntar algo al ingeniero. ¿Usted trabajó en el Ministerio de Agricultura? Usted ya es jubilado, me decía, ¿verdad? Sí, señor. Usted trabajó durante toda esa época en que esto era considerado como el oro blanco, como le decían antes, no sé, entre el 70, 80, 90, no sé cuál fue su periodo de trabajo. Empecé en el 83 en Coronel Bogado, la capital del algodón. Así le llamaban hoy día capital de la chipa. Sí, después vine al campo experimental de algodón por casi 6 años y después continué trabajando hasta hace 2 años atrás. ¿Qué tiene el libro? ¿Qué tiene? Yo no leí, le tengo que decir a la gente la amabilidad y la gentileza del señor que dejó a mi nombre en recepción. Leí el prólogo, la presentación, pero me parecía, digamos, hasta una falta de respeto leerlo antes de que se lance. Pero me gustaría, en lo que se pueda decir, ¿qué tiene el libro Resurgirá algo? Tiene 3 capítulos. Básicamente la idea inicial era hablar del campo experimental de algodón para contar qué se hacía ahí y para resaltar la importancia de los técnicos agrícolas aportando para el desarrollo del país. Ese fue el objetivo principal. Después le agregamos con anécdotas que están en el libro de unos 20 colegas de distintas especialidades para contar cada uno en su especialidad con qué problemita se encontraba y que tuvo que superar para cumplir con su trabajo. Cuando estaba en esa parte me di cuenta que estaba en un tema sensible, el algodón. Uno iba a un lugar y te decían, ingeniero agrónomo, va hoy con la mando y lluvia, y entonces me di cuenta que había que escribir sobre el algodón también. Claro, ahí le paro, ingeniero, porque no quiero abundar tanto en esto, porque esto usted va a presentar y va a leer. Sí, cuando me avisaron de que este libro estaba por ser presentado, a mí me interesó mucho, y le explico rápidamente. En la época que yo empecé a trabajar en periodismo, en la década del 90, se hablaba muchísimo de algodón. De hecho, miles de familias en Paraguay dependían del algodón como único renglón de renta, es decir, para tener plata. Es decir, las familias tenían su chacra, su protopequí, en fin, todo lo que necesitaba con mandioca y todo eso. Pero la única forma de hacer plata era a través del algodón. Y por eso, yo no sé qué está en el libro, no sé si está en el libro, sí me gustaría preguntarle cosas, si a usted me permite, en lo relacionado al algodón. Lo que usted quiera. ¿Por qué fracasó la campaña del algodón? Está en el libro. ¿Qué no puede adelantar de esa Uno de los objetivos es, mirando el pasado, prepararnos para el futuro. Y en ese pasado la gente identifica, la gente habla mucho, pero no conoce a profundidad. Por ejemplo, dice, ¿por qué desapareció el algodón picudo? Dice, no. Pero hay que explicarle a la gente eso. Okay. El picudo era una plaga, ¿verdad? Sí, es un gorgojo que vino del Brasil, pero ya el algodón venía prácticamente en picada. Sí. Tuvimos problemas con las variedades, que se cambiaron las variedades nacionales. Cuando dice las variedades, yo entiendo que usted se refiere a las semillas.
Las variedades tienen semillas, sí. Las semillas eran. Las variedades cambiamos. Sí. Estábamos con las variedades nacionales y cambiamos por las Delta Pine, por las americanas. Entonces, y las semillas, cada variedad tiene sus semillas, ¿verdad? Pero lo que cambiamos son las variedades. Se trajeron unas variedades no estudiadas convenientemente y apareció una enfermedad que destruyó nuestra producción, entre otras. Después tenemos una fuerte caída en el precio internacional que afectó nuestros precios locales. Eso ha mejorado ya. Bien, ¿no? Tengo entendido porque que sí. ese tema es fundamental, o sea, el precio. Yo recuerdo en mi época cuando andaba por el interior, la pregunta que decían los productores, ambos yepagata, porque cada año, cada zafra, el tema, el drama era el precio del algodón. Y es fundamental, porque es como el combustible, cualquier otro commodity, ¿verdad? El algodón, ¿verdad? Yo supongo, supongo menonitas son los que en el Chaco están plantando. Ellos nunca dejaron de plantar. Los que son ahora están plantando alrededor de la colonia. ¿Y a dónde venden? ¿Qué hacen con la producción? Eso es tan dinámico que se instalaron desmotadoras allá, desmotadoras nuevas. Sí. Entonces, eso les facilita mucho. Manejadas por ellos. No. Es el sector privado. Sí. Totalmente paralelo a ellos. Ellos siguen en la colonia produciendo algodón, pero ahora se instalaron alrededor de la colonia. Productores particulares. Inclusive sojeros que ven que el algodón le da más seguridad de producción, porque el algodón es una planta relativamente rústica que se presta para esa sequía, que aguanta esa sequía del Chaco, entonces le asegura producción. Entonces están... Bueno, fíjese que el algodón y la desaparición del rubro algodón en Paraguay, yo no tengo, ¿verdad?, la expertise ni el conocimiento, pero se me hace nomás que mucho del fenómeno que hemos tenido últimamente, en que la gente ha empezado a salir del interior, migrar hacia la capital, incluso fuera del país, fue porque opa la algodón. Por eso es importante, ingeniero, usted que estuvo desde dentro, desde un sector al menos, hablar de las causas, porque yo en mi época de periodista, yo vi muchas cuestiones que podría apuntar hacia las causas. Por ejemplo, el tema de las desmotadoras, que cada año le decía al productor, 1000 guaraníes de Yepagata, comenzaba la cosecha, vos sabés que 750 es lo que te podemos pagar. Y era una práctica que era prácticamente sistemática. ¿Y quién perdía en eso? Siempre el productor. Pero, sin embargo, había una parte de ese engranaje que siempre salía con plata, que eran los empresarios, Por eso yo te pregunto otra vez, ¿por qué fracasó el tema del algodón, ingeniero? Varias respuestas vas a encontrar en ese libro. Eso también está dentro de los problemas. Sin embargo, el algodón no tiene sustituto en este momento. Entonces, pero para seguir produciendo, él encontraba con algunos de estos problemas. El monocultivo, él no tenía otro cultivo y le rendía poco. Entonces no fertilizaba. Entonces eso también es problema de por qué cayó esto. Claro, imposible pero aguantar. Usted acaba de contarnos que cambiaron la semilla y ahí yo, como periodista, discúlpeme, pero tengo que sospechar, ahí hubo un contubernio entre los empresarios que traían esa semilla y algunos funcionarios inescrupulosos que permitieron, es decir, algo que estaba funcionando más o menos bien y trajeron algo nuevo que terminó fracasando, el Delta Pine, ingeniero. Sí, también, pero vuelvo al pequeño productor. Ese 1.200 kilos, el algodón se plantaba básicamente porque el agricultor y su familia trabajaba ahí. Sí, ese era trabajaba el papá con todos sus hijos e incluso la señora. Por la cantidad de mano de obra que requiere el algodón, entre 80 y 100 jornales año necesita. Entonces, con ese rendimiento ya no cubría. Y ahí aparece en un momento dado
la 279, que era la nuestra, quisimos cambiar por la línea 100 y se vino unas condiciones climáticas y se nos echaron a perder eso, y con esa excusa se trajo también la otra semilla. Cambian boca. No. No, solamente que no se hicieron los estudios de bio. En este momento lo que se tiene en el Chaco es Delta Paine. Delta Paine. Sí, en la región oriental también. Acá hay unas 15.000 hectáreas y allá hay unas 30.000 hectáreas. ¿Y por qué antes no funcionaba y ahora sí? Y porque las Delta Paine son varias variedades. Esta es una nueva, ya mejorada. Sí mismo. La primera vez se trajeron 4 y de esas 2 tuvieron un problema. Y mira, es apasionante. Tengo muchísimas preguntas, solo que en televisión, ingeniero, no tenemos mucho tiempo. Por ejemplo, a mediados de la década del 90 recuerdo que hubo un allanamiento en Cadelpa, que era la Cámara Algodonera del Paraguay, porque ya se venía hablando. O sea, el campesino paraguayo era subsidiado por el gobierno incluso. Pero ¿a través de quiénes canalizaban el subsidio? A través de la desmotadora, que tenían el control absoluto. Eran los que le imponían los precios, que yo le decía, al comenzar la zafra le decía, ya pagaba esta PM 1000. Cuando comenzaba la cosecha, a los precios. ¿Por qué era que ocurrió? ¿Usted recuerda? Yo perdí ese dato. Hubo una denuncia a la bicameral porque se decía que en Cadelpa, en las reuniones, se fijaba un precio de común acuerdo entre las empresas. Se intervino, se encontró que es así. Particularmente creo que ese allanamiento también afectó la credibilidad de todo. No, afectó nuestra producción de algodón porque se destartaló una estructura y no se creó otra. Bien o mal, Cadelpa hacía lo que tenía que hacer. Entiendo. Por eso hay que leer el libro para explicar un poquitito mejor. Para ir cerrando, ingeniero, ¿usted entonces recomendaría al gobierno, o tiene que ser una política gubernamental, volver a incluir el algodón como una alternativa de reglón de renta para el agricultor, el campesinado paraguayo? El algodón tiene que ser parte de la agricultura familiar. En este momento, como hubo escasez de mano de obra, se empezó a apoyar los rubros que usan menos mano de obra. Entonces, zapallo, poroto, mandioca. Entonces necesitamos un rubro de renta. Sí. Que le genere ingresos a ese campesino para sostener. Escucho que se planta chía y otras cosas, tratando de generar. Entonces nosotros necesitamos un rubro de renta más fuerte para que se equipe mejor el productor, que es otro de los problemas por qué se acabó el algodón. El agricultor estaba mal equipado. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos un agricultor fortalecido, podemos tener mejor agricultura familiar y mejor algodón otra vez. Vamos a seguir hablando, ingeniero, seguramente. Yo tengo muchas preguntas y me apasiona todo lo que tiene que ver con esto porque, digamos, es una historia muy importante en la producción agrícola y sobre todo el campesinado. Fíjese que mañana, por ejemplo, hay una marcha campesina y es el mismo reclamo de hace 30, 40 años que todos los años vienen a pedir. Falta de tierra, apoyo técnico, semillas y cosas así que piden. Si hablamos de cómo recuperar el algodón, tenemos que empezar casi de cero, pero tenemos una experiencia riquísima. Otro objetivo del libro, nuestros científicos, nuestros ingenieros que dieron la variedad para sostener este país, se nos están yendo y nadie se acuerda de ellos. Entonces este libro también es para darle un reconocimiento al técnico. Ingeniero, en esa cámara, para la gente, invitarle cuándo es la presentación del libro, dónde, a qué hora, quiénes pueden participar. El acceso es libre, gratuito. Vamos a hacer en la Universidad Nacional de Asunción, en la Facultad de Ciencias Agrarias, en el salón de la biblioteca, en el multiuso de la biblioteca. Y es el viernes que viene a las 5 de la tarde. O sea, en 2 días. En 2 días, sí, señor. A las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. ¿Resurgirá algo? Ojalá. Necesitamos. Ingeniero, gracias por venir y bueno,
voy a leer y después seguramente en algún momento capaz que le moleste aunque sea por teléfono para ir hablando de esto que es apasionante. Va a ser un gusto, un honor para mí. Muchas gracias. El ingeniero agrónomo Luis Darío López Dávalos, funcionario del Ministerio de Agricultura con larga trayectoria, hoy jubilado, que escribe este libro. Espero que asistan. Pueden agricultores, productores, empresarios que quieran de vuelta recuperar el rubro y también estudiantes también. Sí, ya lo señor. creo. Gracias, ingeniero. Gracias a usted. Acá en La Jornada seguimos informando.